número de productor independiente 4680 y también conocido como el tío Pepe. Hoy vamos a hacer un segundo programa de disertaciones mirandinas. Les recuerdo, hicimos un primer programa y hablamos de varios tópicos de la vida de Miranda, bien interesantes, varios tópicos que conocíamos alguito y que queríamos conocer más, como era su caraqueñidad. Recuerdan, hablamos de que él era un caraqueño que nació en la esquina del Hoyo Vicioso y después vivió en la esquina de Padre Sierra, y que cuando él vivió ahí, cuando él se mudó ahí, no se llamaba Padre Sierra, sino la esquina de la Divina Aurora. Comentamos, que a mí eso me llama muchísimo la atención, que relativamente los pocos años que él vivió en el país, tuvo oportunidad de vivir dos terremotos. El terremoto de Santa Úrsula, el año 1766, y el terremoto aquel de la Independencia, el del Jueves Santos, en 1812. Hablamos de su participación, pues de su creación de la bandera, y discutimos varios tópicos de cuál era el posible origen de los colores de la bandera. Y también hablamos de esa cosa que sobre todo a los machistas les encanta que hablemos de eso, que es de su relación con Catalina de Rusia. Pero hay dos cosas adicionales en la vida de Francisco Miranda que vale la pena que profundicemos, que es importantísimo que todos conozcamos un poco, que son una de las cosas más controversiales de la historia de Venezuela, que es cómo fue entregado Francisco de Miranda, cómo cayó en poder de los españoles y terminó aquella vida tan interesante, tan agitada, tan valerosa en La Carraca, en donde estamos ahorita precisamente sentados, según esta maravilla tecnológica de la televisión. Y la otra, como le dije, su familia. Su familia es importantísimo. Todos conocemos alguna cosita. Cuando estudiamos aquello de la bandera, hablamos de que él venía en un barco que se llamaba el Leander por su hijo Leandro. Eso tiene su discusión, vamos a decir, la mayoría de los autores dicen eso. La mayoría de los libros que uno se lee dicen, no, mira, que Miranda le puso al barco con el que invadió Venezuela el nombre de su hijo Leandro, porque el otro hijo no había nacido en ese momento. Estaba por nacer su segundo hijo, que era Francisco. O sea, Francisco nace precisamente cuando Miranda está en el Leander. Pero una de nuestras referencias en este programa, que es Tomás Polanco Alcántara, él dice que no, que en esa época, en esos 20 años aproximados, pues unos años antes y unos después de la expedición del Leander, por Nueva York pasaron 12, qué sé yo, 14 barcos que se llamaban Leander, o sea que es muy posible que haya sido algo casual. En todo caso, no vamos a entrar en esa discusión. Lo que estamos seguros es que seguramente Miranda le recordaba a su hijo el nombre del barco, si no es que él le puso al barco el nombre de su hijo, una de las dos. Y vamos a empezar entonces con la familia de Miranda, originándonos en el Leander y su barco Leander. Ustedes han oído una frase que se repetía mucho, y yo creo que tiene mucho de verdad, o sea, también es una frase machista, pero dicen que todo hombre quiere ser el primero en la vida de una mujer y toda mujer quiere ser la última en la vida de un hombre. Vamos a decir que a Miranda le pasó eso con una dama. Él más o menos en el año 1800, cuando se va a Londres, él comienza a vivir, o sea, o entra a su servicio una dama londinense que se llamaba Sarah Andrews, que para esa edad, le voy a decir como aquella canción de 40 y 20, era más bien 50 y 25. Sarah Andrews posiblemente nació el año de 1774, o sea, su partida de bautismo es del año de 1774, es decir, 9 años más viejita que Simón Bolívar. Y Miranda en 1750. Es decir, que para esa época Miranda tenía 50 años y Sara tenía 26, o sea, él la duplicaba en edad. Y vamos a decir que un hombre que, como hablamos la vez pasada, tuvo tantas aventuras amorosas, que dice los registros y los historiadores que pasan de 200, bueno, llega y se consigue a esta dama, que era una dama joven, y comienza a convivir con ella. Y vamos a decir, ese es el hogar de Miranda. O sea, la época feliz familiarmente de Miranda es esa, cuando él vive con esta dama, con quien lo más seguro es que se haya casado, como vamos a ver ahora en el transcurso de nuestro relato, y con ella tiene dos hijos, que son este Leandro, que nace el año de 1803, o sea, 3 años después de que ellos ya, por lo menos ella entra a su servicio, y Francisco, que nace en febrero de 1806, o sea, unos días antes de que Miranda hice nuestra bandera allá en Jacomel, en Haití. Vamos a hablar un poquitico de Sarah Andrews. Hay un libro muy bueno, una investigación que hizo Miriam Blanco Fombona, que se llama Sarah Andrews, el enigma de Sarah Andrews. Ella se fue a investigar en Londres acerca de esta persona, esta dama de Sarah Andrews, y encontró una serie de cosas interesantísimas. Vamos a comenzar. Primero les voy a decir, Sarah Andrews, Venezuela le debe muchísimo, y América también, porque en su casa se hospedaron Andrés Bello, posiblemente San Martín y O'Higgins, Luis López Méndez. Miren, ustedes saben que la batalla de Carabobo, una parte muy importante
fue la Legión Británica. La Legión Británica fue reclutada desde la casa de Sarah Andrews, porque ya Miranda había fallecido y estaba Luis López Méndez allá. Y podemos decir que la primera embajada de Venezuela fue esa casa de Sarah Andrews, o sea, la antigua casa de Miranda, donde vivieron ellos como pareja, que queda en lo que se llamaba Grafton Street, allá en Londres, que hoy se llama Grafton Way. Vamos a decir, una dama que aún después de muerto Miranda siguió apoyando a los patriotas. Entonces ella se encontró su partida de bautizo, que fue bautizada allá en Londres en el año de 1774. Posteriormente se hace un censo en el año de 1841 y ella aparece siempre como Sara Miranda, o sea que no aparece con su apellido Andrews, sino como Sara Miranda. Hay un anillo que guardan los descendientes de ella que dicen que se lo regaló Francisco de Miranda, es un anillo bien costoso de topacio, ahí se lo mostramos en una foto tomada de este libro de Miriam Blanco Fombona, o sea, que ese anillo se lo regaló Miranda y que fue a su vez un obsequio que le hizo Catalina la Grande a Francisco de Miranda y que él se lo dio a ella al momento del posible matrimonio. Lo del matrimonio no está 100% comprobado. Lo que sí es cierto es que los ingleses son bien estrictos con las leyes y con las cosas, y una mujer, para tomar el nombre de un hombre, tiene que estar casada. Adicionalmente, los hijos de ella se llaman Miranda Andrews, y en las partidas de nacimiento, en las partidas de bautizo más bien, no existe la palabra bastardo, que era una cosa que se ponía cuando los hijos no provenían de un matrimonio legítimamente constituido, le ponían ese mote terrible, bastardo. Y los hijos de Miranda no lo tienen. Los hijos de Miranda fueron bautizados en esta iglesia que les mostramos ahí, la iglesia de San Patricio en Londres, y fueron bautizados como católicos. Vamos a decir que ella era anglicana, aunque en otras ocasiones se decía que ella podía ser, era de origen judío. Eso ha quedado demostrado que no, puesto que fue bautizada en esta iglesia que le mostramos aquí, allá en Londres está su partida de bautizo, y aún más ahí les mostramos la pila bautismal. Para concluir con esta parte, ahí les mostramos también de este libro magnífico de Miriam Blanco Fombona una foto de la lápida. Ella está enterrada en un cementerio, en el cementerio de Kensal en Londres, y fíjense bien que dice Sara Miranda, y sale la fecha de su nacimiento, el año 1774, y la fecha de su muerte, 1847. Ella fallece en 1847 de una cosa que ahorita nos daría escalofrío, que fue de influenza, esa gripe que hoy en día nos está asustando. Entonces, pero ellos tuvieron dos hijos, y vamos a hacer una pausa, y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de los dos hijos de Francisco de Miranda y Sara Andrews.